Soy Sebastián Miranda, profesor asistente de la cátedra, y la clase que vamos a ver hoy va a tratar sobre experiencia y periodos sensibles durante la infancia. Lo que vamos a ver son los postulados de Bowlby y también varios de los desarrollos que hicieron colegas de él, como Mary Ainsworth, Spitz, Harlow, y también los trabajos de Sullivan, que ya lo han visto en teórico. Bien, lo importante de esta clase es poder remarcar que vamos a trabajar sobre un periodo crítico y sensible como es la temprana infancia, y cómo diferentes experiencias sobre esta etapa pueden tener repercusiones tanto a corto como a largo plazo. Algo muy importante que empezó a suceder en la década del 50 es que muchos de los psicólogos que estudiaban el desarrollo infantil, entre esos Bowlby, empiezan a tomar elementos de otras disciplinas, algo muy importante y que actualmente se utiliza en casi todas las áreas, que es el trabajo complementario entre diferentes disciplinas. Simplemente yo acá les menciono sobre 3 estudios, ¿sí? Y fíjense que en el primero, en Dennis, un psicólogo que después lo cita Bowlby en sus trabajos, ¿sí? Era teórico del aprendizaje. Bien, y al desconocer cómo eran los estudios de Lorenz, que era un etólogo, ustedes ya lo han visto, un etólogo muy conocido en la época, ¿sí? No entendía e incluso descartaba que la sonrisa de los bebés durante las primeras semanas podía producirse por estímulos no condicionados, ¿sí? Algo que desde la etología ya habían en su momento encontrado una respuesta. Bien, después vienen algunos estudios de Spitz y Wolf y de Arendt, donde siguen afirmando y van encontrando más evidencias, ¿sí? Sobre cuáles son los elementos o los patrones o estímulos que pueden y son capaces de desencadenar una respuesta de sonrisa en bebés. Fíjense la imagen que le coloco al final, ¿sí? Que es una frase de Spitz, donde en esta frase algo que me llamó la atención son los conceptos que utiliza, como son, primero, refuerzo de patrones de comportamiento, refuerzo digamos como que viene de la parte de aprendizaje, bien, y patrones de comportamiento, que es un término muy utilizado en los estudios de etología. John Bowlby fue un psicólogo que vivió durante la mayoría del siglo pasado y trabajó mucho en el efecto de posguerra de niños huérfanos y también de niños que eran delincuentes. Y para el desarrollo de su teoría, algo muy importante que se basa en muchos estudios multidisciplinarios, como son, toma elementos de la psicología, de la teoría del aprendizaje, también de la teoría de la evolución, los postulados de Darwin, y también de los postulados de muchos etólogos que estaban desarrollando en ese momento, como son Corrans y Lorenz. El concepto de apego que propone Bowlby se refiere a la relación de madre-cría, ¿sí? Y este proceso de vinculación afectiva se caracteriza por la búsqueda del infante de un miembro de su especie, quien le va a suministrar los cuidados esenciales para que pueda sobrevivir. La función biológica que se le atribuye a esta conducta de protección, ¿sí? Y el infante parece estar incluso dispuesto a soportar conductas abusivas mientras puede mantenerse el vínculo con quien suministra dichos cuidados. Ya vamos a ver a través de evidencias de otros autores que los va a ayudar a entender este concepto y cuáles son los efectos del no desarrollo de este vínculo afectivo durante el desarrollo temprano y qué efectos tiene tanto a corto como a largo plazo. Bowlby escribe varios libros. Un libro que les recomiendo, si pueden incluso leer algunos de los capítulos, es el de vínculos afectivos. Se puede encontrar en internet, ¿sí? Y lo que hace en ese libro es plasmar lo que fue hablando en diferentes tipos de conferencias, y cada conferencia es como si fuera un capítulo, y se van a dar cuenta en un orden cronológico
cómo él va tomando diferentes elementos de diferentes autores para el desarrollo de su teoría. Estas son las características del proceso de apego, ¿sí? Que son el de la especificidad de la conducta, la duración de la misma, las diferentes emociones que intervienen, el proceso ontogéneo en el que se produce, su relación con el aprendizaje, la organización y la función biológica del mismo. Sobre la especificidad, ¿sí? Menciona que el comportamiento, la conducta de apego está dirigido hacia uno o varios determinados individuos y existe un orden de preferencias el mismo, algo que vamos a ver en los estudios de Mary Ainsworth, lo denota bastante bien en un ejemplo donde hace un estudio de cómo reacciona el niño frente al cuidador y frente a una persona extraña. En relación a la duración de esta conducta, ¿sí? Esta persiste durante toda la vida del organismo, si bien es mucho más evidente durante la primera infancia. El vínculo que se ha desarrollado con el cuidador, ¿sí? Permanece y dura para toda la vida generalmente. En relación a intervención de las emociones, algo que estudia mucho Bowlby es que durante los diferentes procesos que están involucrados dentro de la conducta de apego, como es la formación, el mantenimiento, la ruptura, la renovación de esas relaciones o esos vínculos afectivos, intervienen muchas emociones. Él, por ejemplo, en relación a estas características que hemos visto, él plantea que durante su niñez su madre estaba muy poco tiempo con él y estaba en casi todo el tiempo con una cuidadora. Y él habla que es sobre esa cuidadora el que él establece un vínculo afectivo de apego mucho más fuerte que incluso en relación a su madre. Y que cuando su niñera se tiene que retirar y él era todavía un niño, la pérdida de esa relación afectiva fue muy fuerte en las emociones que le causó tanto a corto como a después largo plazo, y eso lo plasma en uno de sus libros. En relación a la ontogenia, se plantea que este comportamiento se desarrolla durante los primeros 9 meses de vida. Es importante que cuanta más experiencia de interacción social tenga con esa determinada figura, también más probable que se apegue a ella. Es el ejemplo que les mencionaba anteriormente, del vínculo afectivo que desarrolló Bowlby con su niñera, que ese vínculo era mucho más fuerte que el que había desarrollado con su madre, siendo su madre la mujer que, por ejemplo, lo alimentaba. En relación a lo que se refiere a la organización de esta conducta, se menciona que este comportamiento se realiza de una forma con respuesta bastante organizada y que hay determinadas situaciones o condiciones que activan el comportamiento de apego y otras situaciones o condiciones que dan finalización. Por ejemplo, las más conocidas que activan es el hambre, la fatiga, la situación extraña frente al medio, ¿sí? Y cualquier situación que genere ansiedad y miedo en el bebé. Por otro lado, qué tipo de situaciones o comportamientos o condiciones son las que hacen que finalicen. Bien, es una muy importante que incluye la percepción visual o acústica de la figura materna o del cuidador, y más aún la interacción con el mismo. ¿Sí? Ustedes podrán recordar incluso en su infancia, en hermanos, que muchas veces el simple voz de la mamá o ver a la mamá ya cambia la gesticulación misma del bebé, y su interacción además es incluso mucho más fuerte. Finalmente, la última característica se refiere a la función biológica, que ya le hemos mencionado anteriormente, que si bien este comportamiento se da de una forma bastante similar en muchas especies, ¿sí? La regla general es que sirve para el mantenimiento de proximidad de un sujeto que es inmaduro, ¿sí? Con un adulto preferido, que casi siempre ese cuidador va a ser la figura materna, ¿sí? Y que la finalidad última que tiene esta conducta es la supervivencia
del sujeto. Vamos a hablar ahora de los estudios que realizó Mary Ainsworth. Mary Ainsworth también fue colega en los mismos años de Baldwin, y los estudios de ella tienen relevancia en que ella estableció, a partir de una situación experimental diseñada por ella, diferentes tipos de apego. Ella hizo muchos estudios naturalistas en la comunidad Ganda de Uganda, y que después le sirvió para los estudios que hizo sobre los tipos de apego. Particularmente ella diseñó una situación experimental, que es la situación del extraño, que le sirvió para examinar el equilibrio que existía entre las conductas de apego y de exploración bajo diferentes condiciones de estrés. Este test que utilizó ella es una situación de laboratorio que más o menos duraba unos 20 minutos, y en el cual al principio la madre y el niño son ubicados en una sala de juego en la que se incorpora una tercera persona que es desconocida, ¿sí? Mientras esta persona comienza a interaccionar y jugar con el niño, la madre sale de la habitación dejando al niño con la persona extraña. Posteriormente, la madre regresa y vuelve a salir, esta vez con la persona extraña, dejando al niño solo en la habitación. Por último, regresa la madre y la persona extraña. En general, y como esperaba Ainsworth, lo que evidenció es que los niños exploraban y jugaban más en presencia de la madre, ¿sí? Y que esta conducta disminuía cuando entraba la persona extraña y sobre todo cuando salía la madre. A partir de todos estos datos que recolectó, le quedó claro que el niño utilizaba a la madre como una base segura para poder explorar, ¿sí? Y les pido que recuerden esto, porque esto después es evidenciado exactamente igual con otro modelo en animales, ¿sí? Por Harlow. ¿Sí? Acuérdense de esto, que quedó claro que el niño utilizaba a la madre como una base segura para poder explorar, ¿sí? Y bueno, también evidenció Ainsworth que la percepción de cualquier tipo de amenaza activaba las conductas de apego y hacía desaparecer cualquier tipo de conducta exploratoria hacia el lugar que era nuevo. Lo que vamos a ver ahora son los 4 tipos de relaciones de apego que propuso Mary Ainsworth a partir de sus estudios. Bien, ella encontró que había claras diferencias en el comportamiento de los niños en estas situaciones, ¿sí? Y estas diferencias les permitieron describir 3 tipos de patrones de apego, y el último, que es el desorganizado, lo propusieron otras colegas un tiempo después, que ya lo voy a mencionar. El primer tipo de relación de apego se refería a un apego de tipo seguro, ¿sí? Donde inmediatamente al entrar en la sala de juego, los niños usaban a su madre como una base para empezar a explorar. Cuando la madre se iba de la sala, ¿sí? La conducta exploratoria de los niños disminuía y se mostraron estar claramente afectados por la partida de la cuidadora. Al regreso, esto les produjo alegría y se acercan a buscar contacto físico, ¿sí? Para luego continuar con esta conducta exploratoria. Algo importante que también Ainsworth evidenció que las madres de estos niños habían sido calificadas como en general sensibles y responsives a las llamadas de sus bebés, ¿sí? Mostrándose siempre disponibles cuando los hijos la necesitaban. Esto en general después se evidenció que se da en la mayoría de los bebés. El porcentaje se refiere a Norteamérica al 65% de los bebés. La segunda categoría es la denominada inseguro evitativo, y se trata de niños que desde el principio de la situación experimental se mostraban bastante independientes, por así decirlo, ¿sí? Son niños que comenzaban a explorar e inspeccionar los juguetes sin la necesidad de utilizar a su madre como una base segura a partir de la cual comenzar a explorar, y también cuando la madre abandonaba la habitación
no parecían verse muy afectados por su parte y tampoco buscaban acercarse o buscar afecto con ella a su regreso. Algo que Ainsworth evidenció o intuyó es que se trataba de niños que tenían algunas dificultades emocionales, ya que su desapego era semejante al que mostraban niños que habían sufrido o experimentado alguna separación dolorosa muy temprano en su ontogenia. A su vez, la interpretación de Ainsworth se basaba en que la madre de estos niños habían mostrado ser relativamente insensibles a los niños durante su desarrollo. ¿Sí? En una interpretación de ella es que los niños, al no contar con el apoyo de su madre, reaccionaban de alguna forma defensiva, adoptando incluso una postura de indiferencia. Y por último, otro punto importante es que este tipo de patrón se observaba un 20% de los niños en Estados Unidos, un dato que no es menor. El tercer tipo de relación de apego es la denominada ansioso ambivalente, en la que los niños muestran un cierto grado de angustia a lo largo de todo el proceso de la prueba. Son niños que se preocupaban constantemente por el paradero de la madre mientras exploraban en la habitación, la pasaban bastante mal cuando la madre sale de la habitación y cuando vuelven mostraban conductas ambivalentes. ¿Qué sería esto? Que por un lado iban desde la irritación y resistencia al contacto con la madre, pero por otro lado también iban hacia el acercamiento y la muestra de conductas de afecto con la madre. Al mismo tiempo, Ainsworth evidenció que esta forma inconsistente que mostraron los niños de alguna forma correlacionaba con la forma también inconsistente de conducta materna, que muchas veces evidenciaba que más madres mostraban conductas sensibles y cálidas en algunas situaciones y frías e insensibles en otras, lo que también se traslada en la inseguridad que llevaban al hijo. El porcentaje que se evidenció en estos niños fue en Estados Unidos cerca del 10%, que también es un número bastante significativo. El último tipo de relación de apego que vamos a ver es el denominado desorganizado, que refleja la mayor inseguridad. Algo muy importante es que este último tipo no fue originalmente descrito por Ainsworth en su clasificación original, sino que fue descrito posteriormente en principios de los 80, ¿sí? Entre varios psicólogos, entre estos Solomon y May. Bien, este tipo de patrón desorganizado, en lo que se evidenciaba es que el comportamiento de los niños, ¿sí? Tenían muchas conductas que eran contradictorias entre sí. Había expresiones o movimientos que estaban mal dirigidos o eran incompletos, tenían muchos movimientos estereotipados, ¿sí? A veces se quedaban haciendo paralizados o con conductas de freezing, ¿bien? Y mostraban algún índice de aprehensión respecto a su progenitor, ¿sí? Son en general muchas manifestaciones dramáticas, lo que sugería la existencia de grandes dificultades en los procesos de vinculación del niño con su progenitor o con su cuidador. Lo que vamos a ver ahora es el concepto de hospitalitarismo. Si bien este concepto fue propuesto por Spitz, que es la diapositiva que sigue, vamos a ver los estudios de él, este concepto hace referencia al síndrome que aparece en niños y niñas como consecuencia de la separación de sus padres o cuidadores e internación. Por eso hospitalismo. Sin embargo, este síndrome puede observarse en niños sin necesidad que sean hospitalizados. Bien, el origen y la patología de esto se debe a una carencia afectiva
y esto no puede atribuirse, muy importante, a alguna enfermedad o infecciones como al principio se creía en los hospitales, ¿sí? Ahí mismo en el concepto lo he detallado, que este síndrome no es privativo de las instituciones, sino que puede darse en cualquier situación que suponga un vacío afectivo. Algo que quiero recalcar, y es la persona que aparece en esta imagen, que este fenómeno ya fue evidenciado mucho antes, ¿sí?, por Federico II de Prusia, que lo que quiso hacer este rey, ¿sí?, es generar un linaje de soldados perfectos, ¿sí?, que no tenían que tener ningún tipo de compasión, y para ello creyó que la solución óptima, ¿sí?, era que no tuvieran ningún tipo de vínculo afectivo o estímulo afectivo, por lo que estos niños se los separó muy de temprano de sus padres y eran criados aparte sin ningún tipo de estímulo afectivo, simplemente se entregaban lo necesario para sobrevivir y alimentarse. Algo importante, que ninguno de estos niños sobrevivió, ¿sí?, en esta idea que tuvo este rey. René Spitz fue un médico austríaco que, tras conocer Freud, se formó como psicoanalista y desarrolló una importante carrera profesional. Uno de sus intereses centrales era la infancia y específicamente el primer año de vida y los factores que incidían en el desarrollo emocional y afectivo del bebé. Él fue uno de los primeros en utilizar la observación como método de estudio de la infancia y le aplicó no solo a los bebés enfermos, sino también a los que estaban completamente sanos. El hecho que empezó a marcar las investigaciones de Spitz sobre hospitalizaciones es que la mortalidad que se daba en bebés hospitalizados que eran separados de sus madres era significativamente mayor a la esperada, especialmente cuando estos niños habían sido ingresados tras haber establecido un vínculo afectivo con sus madres, ¿sí? Él descubrió que esta mortalidad empeoraba en relación a la falta de cariño, ¿sí?, o el trato impersonal con que las enfermeras trataban a los niños. Es decir, que por más que los bebés fueran correctamente alimentados, aseados y medicados, si eran tratados fríamente y sin cariño o sin afecto, ¿sí?, la tasa de fallecimientos era significativamente mayor. Estos bebés que eran tratados sin muestras de afecto o cariño evidencian un cuadro muy parecido a la depresión adulta, incluido la pérdida de expresión facial, pérdida de sonrisa, completo mutismo, falta de apetito, pérdida de peso, ¿sí? Y también evidenció que esto se daba diferencialmente en bebés, primero de 3, menores de 3 meses o mayores a 6 meses, ¿sí? En los primeros, que es lo que le ven en el cuadro a la derecha, producía un efecto total y era irreversible este efecto. Sin embargo, en bebés mayores de 6 meses, ¿sí?, se podía producir un cambio reversible, este efecto era reversible, ¿sí?, si la separación de la madre era menor a 5 meses, ¿sí? El niño se iba mejorando paulatinamente con el tiempo al ser entregado a su madre. Sin embargo, si este tiempo de separación era mayor a los 5 meses, el efecto era irreversible y los chicos terminaban muriendo. El primer caso en los bebés mayores a 6 meses es el que se denomina como depresión anaclítica, ¿sí? Y lo importante que tienen que conocer es este tiempo, que es reversible si el niño está 5 meses menos hospitalizado, pero cuando pasaba ese tiempo y no tenía ninguna muestra de cariño, el efecto pasaba a ser totalmente irreversible. Entonces fíjense qué importante en relación a las características que habíamos visto anteriormente en apego, es que estamos viendo un periodo crítico, ¿sí? Entonces, tanto lo que vio Mary Ainsworth como Spitz, ¿sí?, se da en el primer año. Ahora,
fíjense que dentro de esto hay una parte reversible del fenómeno, ¿sí? Y hay una parte irreversible. Primero vemos un periodo crítico que es los primeros 3 meses. Bien. Y después una parte que es no un periodo crítico, sino sería un periodo sensible. Se podemos decir que es un poco más laxo que en los 6 meses, que incluso puede darse el fenómeno reversible o irreversible dependiendo del tiempo que el niño, el bebé, esté sin muestras de afecto. Lo que le voy a mostrar ahora son los estudios que condujo Harry Harlow, que son estudios bastante controversiales. Cuando lo vean, él utiliza un modelo animal, un mono, ¿sí? Y en un grupo de animales, los animales del grupo experimental, son animales que fueron separados apenas nacen de su mamá y no tuvieron contacto, ¿sí? A estos animales el único que se los provee y se los presenta con 2 madres sustitutas. Una de ellas está revestida con alambre y la otra está revestida con tela tipo felpa, ¿sí? En uno de los grupos es la madre de alambre la que le provee el alimento, ¿sí? Leche por medio de una mamadera, y en otro grupo es la madre de felpa. Lo que quiero es que vean el video, ¿sí? Que si bien el video está en inglés, yo al lado le escribí cada uno de los experimentos que muestra el video, ¿sí? Y son 3 experimentos. Algo muy importante es qué sucedía con estos sujetos, estos monos criados de esta forma, cuando llegaban a adultos, ¿sí? Primero, durante la adolescencia, los que no mostraban era la socialización característica de esa etapa del desarrollo. Tampoco mostraban interés por sujetos del sexo opuesto, ¿sí? Y eran incapaces de interactuar con otros sujetos. Bien, entonces lo que podemos ver, digamos, es que los efectos de la deprivación afectiva temprana tienen efectos permanentes a largo plazo. Incluso estos sujetos eran incapaces, después, cuando eran adultos, de copular con un sujeto del sexo opuesto, ¿sí? Algo que quería recordar de decir de diapositiva anterior del tercer experimento, fíjense qué parecido es al test de la situación extraña que planteaba Mary Ainsworth, ¿sí? En donde el sujeto tiene que explorar un ambiente novel y en una de las condiciones es expuesto con su madre a explorar. Esta madre, digamos, entre comillas, de que es la madre, esta sustituta de felpa, y que es la madre la que le brinda esta seguridad, ¿sí? Para que pueda explorar tranquilamente ese ambiente novel. Esto es lo más importante que quiero que se lleven de los estudios de Harlow, que es que la ausencia de estimulación afectiva durante las etapas tempranas del desarrollo, ¿sí? Conlleva efectos negativos en la estructuración y expresión de conductas sociales y sexuales que son propias de la especie. Entonces, por favor, tengan en cuenta esto, que la deprivación afectiva tiene efectos a corto plazo y a largo plazo. Algo muy importante, los estudios de Harlow, que actualmente son muy controversiales por el método que utilizó, ¿sí? Fue la demostración de la importancia del afecto durante el desarrollo temprano y de la necesidad que es mucho más importante el afecto protectivo de seguridad y de confort, ¿sí? Que el mero hecho de brindar una alimentación, ¿sí? Fíjense qué importante cuando les veía en el video del primer experimento, ¿sí? De los monitos que fueron criados por la madre de alambre, que era la que brindaba eh, la alimentación. Sin embargo, estos animales prefieren a la madre que les brinda confort por sobre la madre que les brinda alimentación, que es un punto muy importante. Otro ejemplo que les traigo acá de cómo experiencias tempranas
de infancia pueden afectar el desarrollo incluso a corto o largo plazo, es de otro modelo animal, que son los conocidos como ratones de pradera, ¿sí? Que son acá en inglés denominados como prey voles. La particularidad que tiene esta especie es que una especie son roedores y son monógamos. Es decir, que una vez que se establece el vínculo del macho con la hembra, es duradero y para toda la vida. En estos animales se le ha estudiado bastante por la vinculación, por el tipo de vinculación afectiva que tiene la pareja. Incluso muchas de las extrapolaciones que se hacen en la fase, por así decir, del amor o de los vínculos, son de los estudios bioquímicos hechos en estos animales específicamente. Los autores que voy a comentar ahora, que son los que se mencionan acá, Annette y Jan, han estudiado mucho esta especie y hay un par de estudios que tienen que también analizan qué efecto tiene la crianza, ¿sí? Mono o biparental en el desarrollo posterior. Similar a esto son los estudios que yo particularmente hago, que analizo las repercusiones que tienen distintas formas de crianza en el desarrollo a corto y largo plazo. En este estudio en particular, lo que analizan es el impacto que tiene la crianza mono y biparental en las crías, ¿sí? Primero analizan qué sucede con la crianza y después analizan que cuando estas crías llegan a adultos, cómo es su conducta aloparental espontánea. La conducta aloparental se refiere a la conducta de cuidado maternal, paternal en crías que no son las propias. Para ello, lo que ven acá en lo que dice como figura 1, que está a la izquierda, ¿sí? Se pueden observar que el primer gráfico, que está como A, lo que muestra es la cantidad de veces que se observa las crías expuestas, donde las barras, los cuadros blancos son de crianza monoparental, la madre sola, y los puntos negros son de crianza biparental. Fíjense la que se evidencia muchas veces más que las crías están expuestas. Ahora, biológicamente, ¿qué significa que las crías están expuestas? Durante la edad temprana estos animales son poiquilotermos, ¿sí? Significa que no pueden regular su temperatura. Por ende, depende de una fuente externa para poder regularla. Estos son los progenitores en este caso. Que las crías están expuestas en el nido, que están expuestas fuera del nido, significa que pueden tener mayor estrés por pérdida de temperatura y a su vez significa también mayor riesgo, ¿sí? A su vez, fíjense qué interesante que en el gráfico B, ¿sí? Muestran algo parecido que el gráfico A, pero en una línea temporal, es decir, del día 2 hasta el día 15. Fíjense esto, que esta diferencia se va agrandando con el correr del tiempo. Bien, ahora fíjense en la figura C y D, que serían la figura C muestra en un solo punto, es decir, un colapsado de todos los días, y la figura D muestra la evolución temporal de la conducta que evalúan el eje y la frecuencia de licking y grooming, que es una medida de contacto que realizan los padres sobre las crías para el acicalamiento y el contacto físico, el licking y grooming, ¿sí? Fíjense, al mismo tiempo que las crías de cuidado biparental reciben mayor cantidad de contacto que las crías que están solamente a cargo de la madre. Fíjense que esta diferencia se va también agrandando con el tiempo. Fíjense ahora en la figura 2, que es la que está a la derecha. Estas dos figuras son resultados de medidas que tratan de mostrar cambios madurativos en los sujetos. En el gráfico A lo que muestran es crías fuera del nido, es decir, de un momento que se empieza a evidenciar que las crías pueden independientemente ir saliendo del nido, que es cuando van aprendiendo a caminar. Fíjense que este cambio se evidencia con mayor cantidad de veces en las crías de crianza que han sido criadas tanto por el padre como la madre, que las crías que están solamente criadas por la madre, ¿sí? A su vez, el gráfico M lo que muestra es el peso de las crías
y ven que hay una diferencia significativa de peso al día postnatal 22, que es la fecha en la cual más o menos se hace el destete de las crías, pero después desaparece esta diferencia en peso hacia la adultez, que es al día 65. Estos resultados que les muestro acá son otra parte del estudio en donde las crías ya son adultos y lo que analizan acá son la conducta de cuidado aloparental que les había mostrado antes. En el gráfico de arriba lo que muestran son el tiempo que desarrollan cada una de esas conductas, que de izquierda a derecha son latencia cerca a las crías, el licking y grooming, ¿sí? Que es el acicalamiento y el contacto físico, tiempo inmóvil sobre las crías, ¿sí? Que se toma como una medida de termorregulación también, y tiempo alejado de las crías. Y en la última columna lo que ven es porcentaje de maternal, ¿sí? El de abajo es igual pero en los machos. Fíjense qué interesante que en las hembras, pero no en los machos, ¿sí? Se evidencian estas diferencias en conducta aloparental, ¿sí? En las conductas de contacto, en el tiempo sobre las crías, ¿sí? Y en el también, pero al revés, tiempo alejado de las crías y en el porcentaje de conducta materna. ¿Sí? Fíjense que estos serían como el efecto más a largo plazo de cómo en un animal de crianza monógamo, ¿sí? La no presencia de uno de los progenitores durante el desarrollo temprano puede afectar significativamente, primero, la crianza misma en sí y después la conducta aloparental de las crías. Lo que vamos a ver ahora son los estudios de Regina Sullivan. Lo que hizo esta investigadora es también analizar cómo las experiencias tempranas pueden tener efectos tanto a corto o a largo plazo. Lo que analizó específicamente es la calidad de cuidado maternal. Bien, en este primer experimento, que ahora lo pueden entender pero mucho mejor porque ya han visto toda la parte de aprendizaje de tipo asociativo, bien, lo que realizó el investigador fue una asociación entre la estimulación de contacto materna y un olor. Y lo que observó que cuando se evaluó la preferencia frente a ese olor que fue originalmente condicionado en el grupo experimental a la estimulación materna, ¿sí? Los animales preferían estar mayor tiempo sobre ese olor. Lo pueden ver ustedes en el grupo que aparece como grupo apareado o experimental, ¿sí? Los demás tres grupos son grupos de tipo controles, en donde un grupo directamente no fue asociado a la estimulación materna, que es el grupo que hizo olor solo. Otro grupo hubo una separación temporal grande entre la exposición al olor y la estimulación materna, que es el grupo que dice control no apareado, y el último grupo es uno que estuvo solamente expuesto al estímulo incondicionado, es decir, la estimulación materna. Nunca se le presentó el estímulo condicionado. Como vimos en el experimento anterior, durante esta etapa del desarrollo se puede generar un condicionamiento con olores, ¿sí? Y en este caso frente a la estimulación materna. Bien, lo que estudia el modelo este que presenta Sullivan es un periodo sensible que se da hasta el día postnatal 10 y durante el periodo los animales son capaces de generar preferencias condicionadas hacia la madre independientemente de la calidad de cuidado materno. Eso es lo que vamos a ver. Generan preferencias tanto a una madre cuidadora o una madre que tiene un normal contacto con la cría, como a madres que son capaces de generar conductas abusivas hacia las mismas como maltrato materno. ¿Sí? Lo que ven en estos dos gráficos que están a la izquierda son dos experimentos, uno que se llama de paradigma natural y otro de paradigma de maltrato. Bien, entonces son dos modelos. En el primero lo que se asocia es un olor, ¿sí?, con la conducta normal de cuidado maternal. En el segundo experimento se asocia el olor frente a una conducta de maltrato hacia la cría. Bien,
¿Qué es lo que se evalúa? Y es lo que se muestra en el gráfico. Posteriormente de ese condicionamiento, bien, que es un aprendizaje de tipo asociativo, lo que se evalúa es la preferencia a ese olor, cantidad de tiempo que el animal, la cría, ¿sí?, busca el olor. También es el grupo experimental, es el grupo que dice pair, la barrita negra que está a su izquierda, y después tenemos tres grupos control, que es el Ampere, olor solo y cuidado materno solo. Ampere es donde las dos condiciones, es decir, el olor y la estimulación materna, están separadas temporalmente. El olor es animal que se presenta solamente olor y animal que se presenta solamente el cuidado materno. Bien, como pueden ver, en ambos casos los animales prefieren el olor asociado a la madre, ya sea frente a condiciones de cuidado maternal normal o frente a una condición de maltrato materno. Traten de recordar lo que veíamos antes en otros modelos, ¿sí?, que lo que indican es más o menos lo mismo, ¿sí? Es decir, que se están durante esta etapa, durante este periodo sensible, se está generando una preferencia condicionada, bien, lo que permite seguir a la madre, bien, independientemente de la calidad de cuidado materno, y así obtener alimento y protección. Los resultados del experimento que le muestro en esta diapositiva, lo que intentan hacer es validar el modelo. ¿Cómo lo van a validar su modelo? A través de este experimento que les muestro aquí, primero en dos fechas, durante el periodo sensible, que se ve como día postnatal 6, o fuera del periodo sensible, que es como está figurado como día postnatal 12. ¿Qué deberían observar? Durante el periodo sensible deberían observar preferencia frente al acondicionamiento, a un condicionamiento de preferencia, a un condicionamiento de que sea algo nociceptivo, y después del periodo sensible deberían observar, ¿sí?, o no diferencia o incluso rechazo a ese condicionamiento. Entonces lo que podemos ver es en el día postnatal 6, fíjense, el primero, vamos a ver que horizontalmente están los gráficos que son el día postnatal 6 arriba, día postnatal 12 abajo. Verticalmente tenemos a la izquierda un condicionamiento frente a una estimulación táctil, bien, que como ven al día postnatal 6 genera preferencia y al día postnatal 12 no genera ni preferencia ni aversión, ya que fíjense que el grupo experimental, que es el negro, ¿sí?, es igual en intensidad de preferencia respecto a los otros dos grupos controles. Sin embargo, fíjense en los gráficos de más de la derecha, el condicionamiento es frente a una estimulación nociceptiva periférica, ¿sí? Y ven ahora el detalle que al día postnatal 6, esta estimulación nociceptiva genera preferencia frente a ese olor, ¿sí? Y después del periodo sensible, fíjense qué importante esto, al día postnatal 12 genera aversión, que era lo esperado, ¿sí? Pero si a eso lo hacen dentro del periodo sensible, genera preferencia incluso frente a ese olor. Otro punto muy importante, que es lo que muestra este gráfico, es la persistencia de la memoria adquirida en el momento original. Esto se refiere a que en este experimento lo que pueden observar es el tiempo que permanecen sobre el olor condicionado al maltrato materno, ¿sí?, o estimulación, en este caso es la estimulación nociceptiva, ¿sí? Y estos son los días en los que fue evaluado al día postnatal 10, 11, 12 y 13. Sin embargo, el condicionamiento, es decir, la asociación entre la estimulación nociceptiva y el olor, se generó durante el periodo sensible. Como ya vimos, la asociación de un olor incluso con estimulación nociceptiva genera preferencia. Pero lo que muestra este experimento es que esa preferencia se mantiene incluso fuera del periodo sensible. Fíjense, si esa preferencia la evalúan al día postnatal 10, al 11, al 12 y al 13, que están fuera del periodo sensible, se sigue manteniendo esa preferencia. Fíjense el tamaño de las barras negras, que son los grupos experimentales,
frente a las barras blancas que son los grupos controles. Lo que vamos a empezar a ver en la siguiente diapositiva son los procesos neurobiológicos que estarían subyaciendo al fenómeno conductual que estamos observando. Varios de los experimentos ya lo han visto en los teóricos de Juan Molina, ¿sí? Yo acá les voy a hacer de forma más resumida este cuadro y vamos a diferenciar entre, primero, el periodo sensible. Durante el periodo sensible, las preferencias a olores asociados a la conducta materna se estarían dando por una baja cantidad en liberación de corticosterona y una inervación en los lucos cerúleos y el bulbo olfatorio que estarían activos, ¿sí? Después del día postnatal 10 ya se produce una mayor liberación de corticosterona, se activan los aprendizajes de tipo inhibitorios de evitación, ¿sí? Y esto estarían siendo mediados por la amígdala, ¿sí? Sin embargo, si la madre sigue estando presente, algo muy importante, la presencia de la madre sigue actuando como un buffer, por lo que los niveles de corticosterona siguen siendo bajos y se pueden seguir observando preferencias hacia, por ejemplo, estímulos que sean nociceptivos. Ahora bien, ya después del día postnatal 16, lo que se observa es claramente aprendizajes también de tipo de miedo o de evitación, ¿sí? Que están mediados por la activación en amígdala y por una mayor liberación de corticosterona. Este es el resumen del gráfico que les estoy mostrando acá. El experimento que les muestro en esta diapositiva, los resultados, disculpen, del experimento que les muestro en esta diapositiva, dar evidencia de lo que les comentaba en el cuadro anterior. Como pueden ver en la figura A, ¿sí? Lo que estamos observando es la cantidad de 2-desoxiglucosa, ¿sí? Acuérdense que la 2-desoxiglucosa es glucosa que está marcada, ¿sí? Que es incorporada por células que están activas. Entonces, una mayor cantidad de 2-desoxiglucosa significa mayor actividad. Bien, fíjense en la figura A lo que muestra es la actividad del bulbo olfatorio durante el periodo sensible. Fíjense que se activa frente a la conducta maternal, ¿sí? El olor asociado a la conducta maternal, que es la barra más alta, ¿sí? En la figura B, ¿sí? Es la activación, lo que vemos es la activación de amígdala, ¿sí? Y fíjense que se activa la barra negra, que es una alta, que es asociado sin conducta maternal, es decir, asociado con estimulación nociceptiva, y la otra que está alta es el olor asociado a la conducta materna más administración de corticosterona. ¿Por qué? Pero acuérdense que yo les comentaba antes, si la madre está presente, la madre sigue actuando como un buffer, entonces la liberación de corticosterona es baja. Entonces, para que se vea el fenómeno, es decir, una activación de la amígdala, tiene que administrarle exógenamente más corticosterona, ¿sí? Lo que ven es la activación del núcleo lateral de la amígdala y del núcleo vasolateral. Entonces, efectivamente, posterior al periodo sensible, ¿sí? Se produce una activación de la amígdala, ¿sí? Frente a estimulación nociceptiva. Bien, el tercer experimento, que es lo que ven en el gráfico C, ¿sí? Es un estudio más farmacológico que lo que muestran es que si se administra un agonista GABAérgico como mucimol, ¿sí? Se puede inhibir, bien, la preferencia hacia el olor que estuvo asociado anteriormente. Los gráficos que les muestro acá lo que van a evidenciar, ¿sí? El papel importante que tiene la corticosterona en posterior al periodo sensible, ya que los niveles de liberación de corticosterona son los que van a estar indicando el valor hedónico de la memoria. ¿Qué significa? Si una memoria es de tipo
positiva, ¿sí? O de tipo aversiva. Fíjense en el primer gráfico, que es el gráfico A, ¿sí? Lo que se observa es la cantidad de corticosterona liberada en el grupo que se observó la asociación del olor a una estimulación nociceptiva sin la presencia de la madre, el negro. Fíjense la cantidad de corticosterona liberada, ¿sí? Sin embargo, en presencia de la madre, ¿sí? Fíjense la segunda barra, si se le administra una corticosterona periférica, aumenta los niveles, pero si está la madre presente, la estimulación nociceptiva no es suficiente para producir una liberación significativa de corticosterona. Bien, por ende, no se activa la amígdala, por ende, no se establece un aprendizaje de tipo aversivo, ¿sí? Sino que va a ser de tipo positivo esa asociación. Fíjense en el gráfico B, está mostrando eso, ¿sí? El gráfico B es la preferencia hacia el olor asociado anteriormente, ¿sí? Y el primero que indica una alta asociación, ¿sí? Son animales que no se le administró corticosterona. Si a esos animales se le administra periféricamente corticosterona, disminuye la preferencia hacia ese olor, incluso se genera una aversión hacia el olor y es el aprendizaje de tipo aversivo, ¿sí? Ya en la última parte de la clase lo que vamos a ver son un poco las implicancias de este modelo de estudio, bien, y voy a tratar de explicarles cada una de estas partes del gráfico que les muestro acá, ¿sí? Que es qué pasa durante el periodo sensible, posterior a un corto término y qué pasa más a largo plazo. Bueno, durante el periodo sensible es más o menos lo que ya hemos visto, ¿sí? Hay un aprendizaje condicionado hacia la madre que es independiente de la calidad de cuidado materno, ¿sí? La idea de este aprendizaje es de garantizar la proximidad y protección por parte de la madre. Hemos visto también que este aprendizaje es dependiente del bulbo olfatorio, de la corteza periforme, esto lo han visto en el teórico, de la hiperfuncionalidad noradrenérgica del locus coeruleus, ¿sí? Lo que garantiza este aprendizaje de preferencia hacia un olor condicionado, ya sea a la madre, ¿sí? O a una clave táctil o a un olor o a un estímulo nociceptivo, ¿sí? Por otro lado, sabemos que la baja cantidad de corticosterona que se libera y la hipofuncionalidad de la amígdala también están mediando que el aprendizaje no sea de una naturaleza que no tenga una valencia aversiva. ¿Sí? Perfecto. Posterior al periodo sensible y más a corto plazo durante la infancia, ya en diferentes situaciones estresantes que disparan la liberación de corticosterona, ¿sí? Son las que van a mostrar y van a generar aprendizajes de tipos aversivos para disminuir o no generar preferencias hacia, por ejemplo, conductas de maltrato, conductas de abuso. Este tipo de aprendizajes ya son dependientes también de la activación de la amígdala y sujetos que han sufrido este tipo de maltrato lo que muestran son disminuciones en conductas sociales como muestra el cuadro. Ahora lo que vemos es qué pasa. Ahora lo que vemos es qué es lo que sucede a largo plazo. A largo plazo, cuando estos sujetos son adultos, lo que evidencian son disminución de conductas prosociales, ¿sí? Evidencian también conductas de tipo depresivas y en el caso de las hembras muestran disminución de conductas alomaternales, incluso conductas maternales, y también no puntúan bien en cierto tipo de test que son los que les voy a mostrar en las siguientes diapositivas. Esto sería en evidencia de sujetos que durante la infancia han sufrido o han evidenciado maltrato maternal o incluso abusivo.
en todos este tipos de objetos, también tienen sensibilizado la liberación de corticosterona, por ende también tiene mayor sensibilización del circuito amigdala. Continuando lo que les comentaba en la diapositiva anterior, cómo es que en estos autores postulan los efectos a largo plazo. Lo que hacen es evaluar a los sujetos adultos que estuvieron expuestos a maltrato materno durante la infancia a un test de defensa, ¿sí? Este test, como lo puede ver en la figura A, tiene 3 cámaras. El sujeto es ubicado al medio, en la cámara del medio, ¿sí? Y en una de las cámaras del costado, ¿sí?, se le coloca un olor a predador, en este caso es orina de un predador, ¿sí? Y lo que se evalúa son el tipo de respuestas activas y pasivas defensivas, ¿sí? Respuestas pasivas sería realizar freezing, y respuestas de defensa activa es aproximarse y dirigirse directamente hacia la orina del predador. Bien, lo que evidencia, como se pueden ver en los gráficos, ¿sí? En los gráficos los sujetos negros son los que han sufrido maltrato o abuso y los sujetos en barras blancas son los controles. Bien, lo que podemos ver es que los sujetos que han sufrido maltrato o abuso realizan menor cantidad de conductas pasivas defensivas que las esperadas, ¿sí? Fíjense en la figura B, por ejemplo, y lo que hacen es realizar una mayor cantidad de conductas defensivas activas que no serían esperadas, y directamente tratan de confrontar al predador, como son conductas de aproximación en la figura E y directamente contacto, como es en la figura F. En relación específica a las hembras de adultos que han sufrido maltrato o abuso durante la infancia, lo que se observa es un perfil muy similar al que veíamos en la figura anterior. Esto es, que muestran menos cantidad de respuestas defensivas pasivas, como son freezing en la figura A y mantenerse en un refugio, como en la figura B, ¿sí? Muestran mayor cantidad de conductas defensivas activas, como son directamente aproximarse hacia el predador, como es en la figura C, y también lo que muestran es una menor cantidad de conductas de protección a sus crías, ya que frente a un predador lo que evidencian es menor protección de sus crías, que es lo que evidencia la figura D. Ya cerrando, estos autores también plantean que algunas señales o claves durante el periodo sensible pueden ser usados como señales de seguridad que disminuyan, ¿sí?, algunos de los síntomas que evidencian cuando son adultos en estos sujetos que han sufrido maltrato materno. ¿En qué lo ven? En que, por ejemplo, si ellos asocian un olor de menta al procedimiento de condicionamiento durante el periodo sensible, ya sea una madre buena o una mala madre, ¿sí? En ambos casos, este olor, acuérdense que tiene efectos permanentes a largo plazo, y cuando se lo evalúa posterior, incluso cuando adulto, siguen generando preferencia. Ahora bien, en estos sujetos que sufrieron maltrato materno, ¿sí?, estas crías cuando ya son adultas, lo que muestra una disminución de ciertas conductas que se ven en los adultos que no se les presenta nuevamente la clave asociada durante la infancia. ¿Se entiende? Entonces lo que produce una mejora, por ejemplo, de las conductas sexuales, disminuyen la actividad neural de la amígdala, por ende disminuyen también toda la parte de conductas de miedo y conductas de ansiedad, ¿sí? Y de alguna forma los autores describen esto como posibles señales, bien, que adquieren las propiedades de señales que indican seguridad. Esto, para ir cerrando, es la última parte de un trabajo de los autores que apuntan a posibles usos, bien, de estos olores que en realidad son claves que fueron asociados durante la
durante el periodo sensible temprano. Con esto ya terminamos la clase. Espero que les haya servido, que puedan haber entendido. Si no, ya voy a colocar en los mensajes del aula virtual una fecha, lo más seguro que es el miércoles después del receso invernal, para una clase de consulta general. ¿Sí? Por cualquier duda, consulta que le quede al respecto. De todas formas, también les voy a subir una serie de actividades opcionales que pueden realizar que le van a ayudar para hacer el seguimiento y estudio de los temas que están en este práctico. Saludos a todos y todas y muy buenas semanas.